y algunas complicaciones. ¿Ya? Esta clase es sumamente importante porque es lo que va a ayudar, digamos, al el complemento de lo que se va a ver, ¿no?, en el siguiente segmento, que es el de neuroanatomía. ¿Ya? Entonces vamos a iniciar con el órgano de la visión, ¿no?, el órgano de la visión y los anexos. En primer lugar tenemos que reconocer qué cosa es la órbita, cuál es el contenido, cuál es el continente. Vienen a ser pues estructuras bilaterales que se encuentran localizadas en la mitad superior de la cara, ¿ya? Por debajo de la fosa craneal anterior, ¿no?, y anteriores a la fosa craneal media, ¿no? El contenido va a estar dado básicamente, ¿no?, por el globo ocular, el nervio óptico, los músculos extraoculares o músculos extrínsecos del ojo, el aparato lagrimal también, que es sumamente importante, el tejido adiposo que se encuentra rodeando, ¿no?, a estas estructuras, ¿no?, la fascia, ¿no?, o aponeurosis, y los vasos y nervios. Este es la fosa orbitaria. Es importante, ¿no?, recordar, ¿no?, las características de la misma, ¿no? Tiene la forma, ¿no?, de una pirámide cuadrangular, ¿no?, con una base, ¿no?, hacia afuera y un vértice, ¿no?, hacia la región posterior, ¿no?, donde se va a encontrar la inserción de los músculos rectos que van a constituir lo que es el anillo de Zinc, ya que es el anillo tendinoso común de los rectos. Entonces, es importante saber que tiene un techo que está constituido básicamente por el hueso frontal, ¿no?, un suelo, ¿no?, que es la base, que está constituida básicamente, ¿no?, por el hueso maxilar, ¿no?, superior, ¿no?, y el hueso cigomático, ¿no? Tenemos también una parte medial, una cara medial o interna, que va a estar constituida básicamente por el hueso lagrimal, ¿no?, o la apófisis orbitaria también del hueso lagrimal, ¿no?, la lámina orbitaria del hueso esmoides y también la apófisis orbitaria del hueso palatino, como lo vemos acá. Y una porción lateral o cara lateral que va a estar constituida básicamente, ¿no?, por el ala mayor del hueso estenoides y también el cigomático. Empezaremos por los anexos del globo ocular, ¿ya? Sabemos nosotros, ¿no?, que dichos anexos vienen a ser, ¿no?, los párpados, ¿no?, la túnica conjuntiva, ¿no?, que tenemos la que se encuentra por detrás de los párpados, que viene a ser la conjuntiva palpebral, ¿no? Y bueno, existe, digamos, otra conjuntiva que es la conjuntiva vulvar, que es la que se encuentra pegada básicamente a la esclerótica, ¿no? Tenemos el aparato o vía lagrimal, tenemos la órbita o el fosa orbitaria, tenemos los músculos extraoculares y músculos extrínsecos, ¿no?, y los nervios motores, ¿no?, que son aquellos que van a inervar, digamos, estos músculos extraoculares, ¿no?, el nervio y la arteria oftálmica, el nervio óptico, en este caso no es la arteria oftálmica, ¿no?, las venas oftálmicas que van a ingresar por la hendidura esfenoidal, ¿no?, y el ganglio ciliar, que es el ganglio o ganglio de Willis, que se encuentra por encima del nervio óptico. Los párpados, en primer lugar. Los párpados vienen a ser estructuras de disposición anterior, ¿no?, cuyo cierre sirve después de protección de la superficie del globo ocular, ¿no? La hendidura palpebral viene a ser pues el espacio que se encuentra comprendido entre ambos párpados cuando estos se encuentran abiertos. Estas vienen a ser las capas de los párpados, ¿no? Tenemos la piel, luego tenemos el tejido celular subcutáneo, luego tenemos una capa del músculo voluntario que va a estar constituida, ¿no?, por el músculo orbicular, ¿no?, el músculo orbicular de los párpados, ¿no?, el septo orbitario, y tenemos el tarso conjuntiva, que viene a ser básicamente el esqueleto, ¿no?, que es tejido conjuntivo fibroso, que viene a constituir el esqueleto de lo que son los párpados, la región palpebral, ¿no? Acá podemos ver, ¿no?, la piel y el tejido celular subcutáneo se caracterizan pues por ser delgadas, ¿no?, y esto va a explicar el acúmulo de fluidos, ¿no?, tras un traumatismo, ya sea sangre, ¿no?, o pus en el caso de una infección, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos, digamos, la capa
la parte muscular que corresponde, digamos, al músculo auricular del ojo, que va a tener, digamos, una porción palpebral, ¿no?, que es la parte más interna, y una porción orbicular, que es la parte, o urticaria, que es la parte más superficial, ¿no? Las fibras pues corresponden, pertenecen al músculo orbicular del ojo, ¿no? Y la inervación va a estar dada pues, por el tercer nervio craneal, que es el facial, ¿no? En la región orbitaria, como ya se ha visto, digamos, en la práctica. La función va a estar dada por corresponde al cierre palpebral, ¿no? Y la porción palpebral, ¿no?, es la que se va a insertar específicamente, ¿no?, en la cresta lagrimal anterior mediante el ligamento palpebral medial, ¿no? El ligamento palpebral medial y el ligamento palpebral lateral vienen a ser, ¿no?, los medios, digamos, de sostén o de soporte, ¿no?, de este músculo, y específicamente, ¿no?, del esqueleto, que viene a ser el tarso conjuntivo. Lateralmente tenemos pues el ligamento palpebral lateral, como les había mencionado. El septo orbitario, ¿no?, constituye, digamos, una estructura, ¿no?, que corresponde a una capa de periósteo que se extiende a partir del reborde orbitario, ¿no? Está profundo a la porción palpebral, en esta región aquí específicamente lo podemos ver, ¿no?, y se extiende, ¿no?, en dirección inferior, ¿no?, hasta el párpado superior, ¿no?, y hacia arriba hasta el párpado inferior. Entonces, el párpado superior se va a insertar específicamente, ¿no?, en el tendón del elevador del párpado superior, ¿no?, que es un músculo, ¿no?, que es el músculo estriado, ¿no?, que está inervado por el tercer nervio craneal. El tercer nervio craneal o oculomotor o motor ocular común. Y el párpado inferior se va a insertar básicamente en lo que es el tarso. Ahora, esto básicamente corresponde, ¿no?, a las principales estructuras de sostén, que es lo que les había mencionado, el tejido fibroso, tejido conjuntivo fibroso, que viene a ser, ¿no?, el tarso conjuntivo, ¿no? Tenemos dos tarsos, un tarso superior, ¿no?, que corresponde, ¿no?, al párpado superior, y el tarso inferior, que corresponde al párpado inferior, ¿no?, que se encuentra básicamente insertado, ¿no?, en el reborde orbital, ¿no? Por debajo, ¿no?, si nosotros hacemos un corte, ¿no?, de este tarso, por debajo nosotros vamos a ver, ¿no?, la conjuntiva, ¿no?, que recibe el nombre de conjuntiva palpebral, ¿no? El repliegue, ¿no?, de esta conjuntiva hacia la región, digamos, del tarso va a constituir lo que es la conjuntiva palpebral, ¿no? Y esta conjuntiva, ¿no?, es el repliegue que tiene, digamos, hacia el globo ocular, va a constituir lo que es la conjuntiva ocular, ¿no? Entre ambas conjuntivas tenemos el saco palpebral o saco conjuntival. En su espesor de este tarso tenemos las glándulas tarsales, o llamadas también glándulas del meibomium, ¿no? Estas glándulas son glándulas sebáceas modificadas, ¿no?, que van a producir una sustancia oleaginosa que aumenta la viscosidad de las lágrimas, ¿no? Cuando se obstruyen estas glándulas, se va a producir lo que es el chalacio, ¿no? Y bueno, el tarso superior se encuentra asociado al músculo elevador del párpado superior, ¿no? Ahora, junto al músculo elevador por debajo, ¿no?, del músculo elevador del párpado superior, se va a encontrar el músculo tarsal superior, o llamado también músculo de Müller, que es un músculo liso que tiene inervación simpática por el gran simpático, a diferencia, ¿no?, del músculo elevador del párpado superior, ¿no?, que es un músculo estriado y que es inervado básicamente por el tercer nervio. Entonces la inervación simpática es una inervación simpática postneuronal, ¿no?, del ganglio simpático cervical superior, ¿no? Acá podemos evidenciar, ¿no?, la cresta lagrimal anterior, ¿no?, acá el septo orbitario, acá tenemos el tendón del músculo elevador del párpado superior, que se había mencionado por debajo, se va a encontrar insertado, ¿no?, el músculo de Müller, el músculo tarsal superior, ¿no? Y acá tenemos los medios de sostén,
que corresponden, ¿no?, a los ligamentos palpebrales laterales, ¿no?, y el ligamento palpebral inicial que van a constituir lo que son las comisuras palpebrales lateral y medial, ¿no? Y esto corresponde al tarso inferior. Habíamos mencionado, ¿no?, que existe un tarso superior y un tarso inferior, que van a constituir, ¿no?, lo que es el esqueleto, ¿no?, de la conjuntiva de parte. Ahora, la conjuntiva, como les había mencionado, ¿no?, se encuentra, nosotros hacemos un corte, vamos a evidenciar, ¿no?, en una lesión lateral, vamos a evidenciar una capa fina, donde se encuentra por debajo del tarso, que es lo que va a constituir la conjuntiva palpebral, ¿no? Es una membrana delgada que cubre la superficie posterior de cada parte, ¿no? Se va a reflejar, si nosotros lo vemos, ¿no?, el reflejo que hace esta conjuntiva sobre la superficie externa del globo ocular, ¿no?, en la esclera le vamos a llamar conjuntiva ocular, ¿no? Y conjuntiva palpebral es el reflejo que hace específicamente, ¿no?, sobre la superficie posterior de cada parte. Entre ambos se va a encontrar el saco palpebral, o llamado también saco conjuntival, ¿no? Se inserta pues en el globo ocular en la unión entre la esfera y la córnea, ¿no?, en el limbo esfero-corneal. Ahora, la túnica conjuntiva del globo ocular, ya propiamente dicha, ¿no?, se denomina conjuntiva vulvar, ¿no?, y esta está firmemente unida pues a la zona blanca del ojo o la esclerótica, ¿no?, que eso lo vamos a ver cuando veamos la parte del globo ocular, ¿sí? Y bueno, con frecuencia se va a formar un engrosamiento, digamos, de esta conjuntiva hacia el ángulo medial del ojo, que se conoce como terismo, debido muchas veces a factores ambientales irritantes. Lo que les había mencionado, ¿no?, el chalacio, cuando se produce una obstrucción e inflamación de las glándulas tarsales o glándulas de meigonio, ¿no?, que se encuentran justamente, ¿no?, en la región del tarso, se va a producir el chalacio, ¿no?, cuyo tratamiento es quirúrgico, ¿no?, y se encuentra ubicado en la superficie palpebral interna, ¿no? En el borde libre, ¿no?, en la parte inferior, ¿no?, tenemos otras glándulas, ¿no?, que son las glándulas que se encuentran, ¿no?, al inicio de lo que son los cilios o las pestañas, ¿no? Estas son glándulas de base así sudoríparas de estos folículos, ¿no?, que son folículos pilosos, ¿no?, de las pestañas, y reciben el nombre de glándulas de Moll o glándulas ciliares porque son glándulas de los cilios, ¿no? La obstrucción e inflamación de estas glándulas, que están en el borde libre palpebral, recibe el nombre pues de orzuelo, ¿no?, y el tratamiento básicamente aquí es antibiótico. La irrigación básicamente de los párpados, ¿no?, va a estar dado, ¿no?, por arterias palpebrales o llamadas también arterias conjuntivales, anterior y posterior, ¿no?, que son ramas de la arteria oftálmica, ¿no?, que es una rama de la arteria carótida interna. La inervación, básicamente la región palpebral va a estar dada, ¿no?, por ramas del trigémino. Tenemos aquí el nervio supraorbitario, el nervio lagrimal, ¿no? Tenemos el nervio supratroqueal, el nervio supraorbitario y el nervio lagrimal son ramas del nervio frontal, que es una rama del B1, ¿no?, o nervio oftálmico, que es la primera rama del nervio trigémino, ¿no? También por el nervio lagrimal, y también tenemos dado, digamos, por el nervio infraorbitario en el caso del párpado inferior, ¿no?, que es rama del B2, ¿no?, o maxilar superior. También existe, ¿no?, una inervación, ¿no?, a cargo de una inervación motora, ¿no?, a cargo del séptimo, a cargo del tercero y de las fibras simpáticas. El aparato lagrimal. El aparato lagrimal es responsable de la producción, la circulación y el drenaje de la secreción lagrimal de la superficie del globo ocular, ¿no? Está compuesto básicamente pues, por la glándula lagrimal y sus conductillos, ¿no?, y sus conductos, ¿no?, los canalículos lagrimales, ¿ya?, el saco lagrimal y finalmente el conducto nasolagrimal, que es el que va a desembocar en el meato inferior, meato nasal inferior. Acá podemos ver nosotros la glándula lagrimal, ¿no?, se localiza pues en el cuadrante superexterno, ¿no?, de la órbita,
¿no? Vemos en la parte anterior de la región orbitaria superolateral, ¿no? Tiene dos porciones, una porción orbitaria, que es la porción de mayor tamaño, ¿no? Y tenemos también una porción palpebral, que es una porción más pequeña, ¿no? La porción se encuentra, la porción orbitaria localizada, ¿no? En la fosa lagrimal, ¿no? Que es una depresión del hueso frontal, ¿no? Y la porción palpebral, que es una porción más pequeña, está, digamos, inferior, ¿no? Al músculo elevador del párpado superior, que es lo que vemos acá, que es el tendón del músculo elevador del párpado superior, ¿no? Y por debajo tenemos la porción palpebral, ¿no? Es una porción superlateral al globo ocular. Ahí, adyacentemente, tenemos unos canalículos o conductillos, ¿no? Lagrimales, que son aproximadamente 12, ¿no? A través de los cuales se vierte, digamos, este contenido acuoso, incoloro, que viene a corresponder, digamos, a la lágrima, ¿no? Lo cual se va a acumular, ¿no? En el lago lagrimal, ¿no? Y después va a pasar básicamente a lo que es el sistema lagrimal en sí, ¿no? La secreción es de modo continuo y es repartida de acuerdo, digamos, es repartida por el párpado. Acá podemos ver, ¿no? Acá la ubicación de la glándula lagrimal, ¿no? En el cuadrante superolateral y superexterno del globo ocular, la cavidad orbitaria, y vemos acá nosotros, ¿no? Los puntos lagrimales, ¿no? Vacinas lagrimales, ¿no? Los cuales se van a vertir en el saco lagrimal y finalmente, ¿no? A través del conducto lagrimal, eso va a llegar va a desembocar en el meato inferior. Las lágrimas pues caen en el repliegue conjuntival, ¿no? Antes de llenar el lago lagrimal, ¿no? Y cuando hay un exceso de lágrimas, eso ya pasa, digamos, ¿no? Hacia el aparato lagrimal en sí, que se encuentra localizado en el ángulo interno, ¿no? Donde se encuentran localizados los conductillos lagrimales, ¿no? Y de allí pasa pues al saco lagrimal, para después pasar, ¿no? al conducto lágrimo muconasal, que las va a drenar esas lágrimas en el meato inferior hacia las fosas nasales. La inervación, ¿cómo se da la inervación? ¿No? La inervación básicamente es sensitiva y también es secretomotora o parasimpática. La inervación sensitiva va a ser dada por el nervio oftálmico, ya que va a dar una rama lagrimal o nervio lagrimal de uno, ya que es la primera rama del semino, y también la inervación parasimpática o secretomotora está dada por el nervio petroso superficial mayor, que es un nervio que se origina, ¿no? En el séptimo víteo, ¿no? O accesorio del facial, ¿no? Este es el intermediario de Reitzel, ¿ya? Acá podemos ver nosotros, ¿no? El nervio petroso, ¿no? Y vemos nosotros cómo se produce, ¿no? Una sinapsis en el ganglio cérico-palatino, y acá tenemos, ¿no? Las fibras parasimpáticas postganglionares, ¿no? Las cuales se van a unir, ¿no? En parte de su trecho con el nervio cigomático, que es rama del nervio veloz, nervio maxilar, pero finalmente va a llegar hacia la glándula lagrimal, ¿no? Y va a producir, digamos, interviene, digamos, en la producción secretomotora de las lágrimas. Entonces la inervación es mixta, sensitiva y parasimpática o secretomotora. Tanto la sensitiva a través de la rama lagrimal o nervio lagrimal, ¿no? Que es rama de B1, y la parasimpática a cargo del nervio facial, que es el intermediario de Reitzel, que da el nervio petroso superficial mayor. La irrigación va a estar dada básicamente por ramas de la arteria oftálmica, específicamente la arteria lagrimal. La arteria lagrimal es rama de la arteria oftálmica del drenaje venoso, se da también a través de las venas oftálmicas. La vaina ocular, ¿no? Viene a ser una fascia que recubre, ¿no? Gran parte del globo ocular, ¿no? Se le conoce también como vaina vulvar y constituye lo que se conoce como la cápsula de Tenma, ¿no? Es una aponeurosis orbitaria, ¿no?
y va a presentar, ¿no?, el ligamento suspensorio, ya que es una porción especializada en la zona inferior de la vaina ocular que sirve de sostén del globo ocular, ¿no? Podemos ver acá. Esta cápsula, ¿no?, esta fascia, va a separar en dos porciones, ¿no?, este globo ocular, ¿no? Una porción precapsular, ¿no?, donde se encuentra básicamente lo que es el globo ocular, y una porción retrocapsular, donde se encuentra básicamente lo que son los músculos, los nervios, las arterias y las venas, ¿no? Entonces está compuesto, ¿no?, por la vaina ocular y por elementos que dependen de los dos músculos oculares inferiores y de los músculos rectos medial y lateral. La musculatura ocular. En el interior de la órbita pueden distinguirse dos tipos de músculos. Hay musculatura extrínseca y musculatura intrínseca. Ya la musculatura extrínseca constituyen básicamente lo que son los músculos extraoculares que están encargados de, ¿no?, la movilidad, los movimientos, ¿no?, del globo ocular, así como también de la elevación del párpado superior, ¿no? Los movimientos del globo ocular básicamente, ¿no?, por los músculos rectos, los músculos oblicuos, y aparte la elevación del párpado superior a través del músculo elevador del párpado superior, que es inervado por el tercero, como lo había mencionado. Y la musculatura ocular intrínseca, que se encuentra en el interior del globo ocular, ¿no?, y va a controlar la forma del cristalino, ¿no?, la forma del cristalino, ¿no?, y también el tamaño de la pupila. Estos vienen a ser los músculos, ¿no? La musculatura ocular extrínseca está constituida pues, por el elevador del párpado superior, el músculo recto superior, el recto inferior, el recto medial o recto interno, el recto lateral o recto externo, el oblicuo superior, o llamado también oblicuo mayor, ¿no?, y el oblicuo inferior u oblicuo menor. Y la musculatura ocular intrínseca va a estar constituida pues, por el músculo ciliar, ya, un músculo que conjuntamente con los músculos ciliares van a servir de sostén a lo que es el cristalino, ¿no?, el esfínter de la pupila, ¿no?, en el iris, ¿no?, y el dilatador de la pupila. Cada globo ocular se encuentra dirigido anteriormente, ¿ya?, pero el eje orbitario se dirige ligeramente hacia afuera, ¿ya?, en dirección póstero-anterior, por lo que la contracción, ¿no?, de algunos de los músculos va a producir distintos movimientos del globo ocular, mientras que otros van a ejercer solamente una acción única, ¿no? Así tenemos, ¿no?, que los principales movimientos del globo ocular se van a producir en sus tres ejes, ¿no?, en el eje horizontal, en el eje vertical o también en el eje anteroposterior, ¿no? En el eje horizontal tenemos movimientos de aducción y abducción, ¿no? Aducción hacia adentro, abducción hacia afuera. En el eje vertical tenemos movimientos de elevación, ¿no?, y movimientos de depresión. Y en el eje anteroposterior tenemos los movimientos torsionales o movimientos de rotación, los cuales pueden ser intorsión o pueden ser extorsión. Así tenemos, ¿no?, que el músculo recto superior, y lo que lo podemos ver acá, lleva el ojo hacia arriba, produce una elevación del globo ocular. El músculo recto inferior, como vemos acá, va a llevar el ojo hacia abajo, ¿no? Ambos son inervados por el tercer nervio craneal, ¿no? El recto interno o recto medial, ¿no?, va a llevar el ojo hacia adentro. También es inervado por el tercer nervio, ¿no? El recto lateral o recto externo, ¿no?, lleva el ojo hacia afuera y es inervado por el sexto nervio, ¿no?, un motor ocular externo. El oblicuo superior, ¿no?, sale un tanto del cuadro por respecto a la integración de los otros músculos. ¿Por qué? Porque es inervado por el cuarto nervio craneal, ¿ya? Y lo que hace es rotar el ojo hacia abajo y hacia adentro. Es inervado, como les mencionaba, por el cuarto par. Acá tenemos el oblicuo superior, tiene una disposición especial,
¿no? Viene por el pecho, ¿no? De la órbita y va a atravesar lo que es la trópea o la polea, ya en la porción interna del techo de la órbita, y luego se va a dirigir hacia atrás, ¿no? Insertándose en la porción posterior del globo ocular posterior superior. Y el oblicuo inferior, ¿no? Que lo vemos acá, va a rotar el ojo hacia arriba y hacia afuera, y es inervado por el tercer nervio craneal. Entonces tenemos, ¿no? Que el recto superior, el recto inferior, el recto interno, ¿no? El oblicuo inferior son inervados por el tercer nervio craneal, ¿no? Mientras que el oblicuo superior es inervado por el cuarto nervio craneal, que es el patético, ¿no? Y el elevador del párpado superior, que es otro que no lo he mencionado acá, porque es un músculo que es básicamente palpebral, no es un músculo propio, digamos, intrínseco del globo ocular, ¿no? Produce la elevación del párpado superior. Podemos ver los músculos. Y acá podemos ver también algunas de las funciones de los mismos, ¿no? Esta es una vista superior, ¿no? Donde podemos ver acá el músculo recto superior, por debajo del músculo recto superior podemos ver cómo transcurre, cómo discurre, ¿no? El músculo oblicuo superior o oblicuo mayor, una vez que se ha insertado o ha pasado a través de la polea o trópea, ¿no? Y acá tenemos el recto lateral y el recto medial posterior. Y acá tenemos una vista lateral, también donde podemos identificar lo mismo. Acá tenemos, ¿no? Las funciones, como les había mencionado, ¿no? De los miembros, ¿no? Por ejemplo, el recto superior, ¿no? Produce aparte, les había mencionado, ¿no? Que había algunos músculos, ¿no? Que tenían más de una función, ¿no? El recto superior, por ejemplo, ¿no? Eleva el globo ocular, ¿no? Y a la par también produce aducción, ¿no? El recto medial produce solo aducción, el recto inferior, ¿no? Deprime el globo ocular y produce aducción, ¿no? Y acá sí tenemos el recto lateral que produce reducción, ¿no? Y finalmente tenemos los oblicuos, acá el oblicuo inferior, ¿no? Que produce elevación y reducción, ¿no? Y el oblicuo superior, ¿no? Que produce depresión y también reducción, aparte de la involución que les había mencionado. Algo importante es considerar que los cuatro músculos rectos ya llevan el globo ocular hacia atrás, o sea, son retractores, los cuatro músculos rectos que hemos mencionado. Mientras que los dos oblicuos llevan el globo ocular hacia adelante, o sea, son protractores del globo ocular. Ahora, el oblicuo superior, como algo les había mencionado, ¿no? Se dirige primero, pues, ¿no? Al pecho, ¿no? De la órbita, y luego se va a reflejar, ¿no? Hacia atrás, ¿ya? Por la polea o trópea que se encuentra localizada en el techo, ¿no? De la cavidad orbitaria, ¿no? Para insertarse finalmente en el ojo, ¿no? En la parte posterior. Y en el caso del oblicuo inferior, este se va a insertar en el piso, de la órbita. Ahora, los movimientos finos del ojo reciben el nombre de movimientos conjugados. Los movimientos conjugados del globo ocular que deben hacer movimientos que son realizados por varios músculos a la vez, ¿no? Por ejemplo, mirada hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Hacia abajo y hacia adentro, como hemos mencionado, hay algunos músculos que tienen más de una función. Acá, por ejemplo, podemos ver algunas de las funciones, ¿no? Que les había mencionado: el recto interno, aducción, el recto lateral, reducción, el recto superior, ¿no? Elevación, aducción, ¿no? Básicamente son los que son elevados por el tercero, ¿no? Elevación, aducción e intorsión, ¿no? El recto inferior, depresión, aducción, ¿no? Y extorsión, ¿no? El oblicuo inferior produce extorsión, abducción y elevación, ¿no? Y el oblicuo superior es uno de los principales que produce la intorsión, abducción y depresión.
Esta es la aplicación clínica, ¿no? De manera general, ¿no? La parálisis del nervio oculomotor o del tercer nervio craneal se va a manifestar básicamente por tosis palpebral, ¿no? Sabemos nosotros que el elevador del párpado superior es inervado, ¿no? Por el tercer nervio. Cuando se produce una lesión del tercer nervio, ¿no? En cualquier parte, digamos, de su recorrido, ¿no? Vamos a tener la caída del párpado, que recibe el nombre de tosis palpebral, ¿no? Va a haber ausencia de reflejo fotomotor porque la inervación parasimpática, este reflejo fotomotor va a estar mediado, ¿no? Por las fibras postneuronales, ¿no? Parasimpáticas, ¿no? Del tercer nervio craneal, ¿no? Entonces va a haber ausencia de reflejo fotomotor, o este va a ser muy lento, ¿no? De la pupila, o sea, no hay respuesta pupilar, ¿no? Va a haber de manera compensatoria, ¿no? Por predominio de la inervación simpática, ¿no? Una dilatación de la pupila por interrupción de las fibras parasimpáticas. Paredis, ¿no? Sabemos que el músculo de Lilly, ¿no? En la parte central van a dejar un espacio que corresponde, digamos, a un espacio residual que es, ¿no? La pupila, ¿no? Y en el iris van a encontrarse estas fibras radiadas, ¿no? Y las fibras circulares que van a corresponder, ¿no? A estos músculos, el músculo tanto constrictor, ¿no? O el esfínter de la pupila y el músculo dilatador de la pupila. Entonces lo que ocurre es una dilatación, ¿no? De la pupila por interrupción de las fibras simpáticas, ¿no? Y por lo tanto paredis, ¿no? Porque esto corresponde, digamos, a músculos que van a corresponder a músculos específicos, ¿ya? Por lo tanto, el músculo dilatador de la pupila no tiene ningún oponente, ¿no? Ambos músculos se encuentran por debajo, ¿no? Se va a encontrar el músculo constrictor de la pupila o el esfínter de la pupila y por encima el músculo dilatador, ¿no? Entonces, al no haber ningún oponente, se produce desviación, ¿no? De la respuesta simpática. Va a haber separación, ¿no? O adhereción del globo ocular